En este video vamos a ver la tercera parte de física y vamos a iniciar con lo que es el tema de comportamiento de los fluidos, y para esto necesitamos saber las diferencias entre los fluidos y los sólidos a partir de sus propiedades físicas. Se denomina fluido a todo cuerpo cuyas moléculas tienen poca fuerza de atracción entre sí y toma siempre la forma del recipiente en donde esté contenido. La materia constituida por todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa se aprecia en la naturaleza en sus estados de agregación. Los estados de agregación más comunes y fáciles de identificar en nuestro alrededor son el sólido, líquido y gaseoso, como por ejemplo en un trozo de hielo o en el agua. De acuerdo con la teoría cinético-molecular, la materia está formada por partes infinitamente pequeñas denominadas partículas o moléculas, y en el estado de agregación o estado físico de una sustancia depende, entre otros factores, de la fuerza de atracción, también llamada cohesión, y de repulsión que estas partículas o moléculas ejercen entre sí. Los sólidos se caracterizan porque las partículas que los componen están muy cercanas entre sí y en posiciones más o menos fijas. Esto hace que la distancia entre las partículas prácticamente no varíe, debido a que las fuerzas de atracción son muy intensas y las partículas solo no tienen libertad para realizar pequeñas vibraciones, y por eso los sólidos tienen una forma y volumen definidos. Las moléculas de los líquidos se pueden mover libremente debido a que la fuerza de atracción son más débiles que en los sólidos, lo que permite que tenga mayor libertad de rotación y traslación, además de vibración. En los gases, la distancia entre las partículas aún es mayor que en los líquidos. Se puede decir que las moléculas experimentan muy poca fuerza de atracción y mayor energía cinética. Debido a eso, las moléculas se mueven por todas partes y fluyen con entera libertad. Por esta razón, son capaces de llenar cualquier recipiente que las contenga, y por eso los gases no tienen forma ni volumen definidos. ¿Por qué cuando juntas aceite y agua no se unen? ¿O por qué algunos líquidos se derraman más rápido que otros? Las propiedades de los fluidos dan respuesta a esas preguntas. Entre las propiedades está la tensión superficial. Esta es causada por la fuerza de atracción que ejercen las moléculas que se encuentran en la superficie de un líquido, y eso hace que éste se comporte como una finísima membrana elástica que puede soportar el peso de un cuerpo muy ligero. La tensión superficial del agua es la responsable de que las gotas pequeñas sean esféricas y que la superficie libre de agua soporte el peso de insectos pequeños, como por ejemplo un mosquito. La propiedad de cohesión es la fuerza de atracción entre partículas que mantiene unidas las moléculas de una misma sustancia. Por ejemplo, si unimos dos gotas de agua o dos gotas de mercurio, se forma una sola. La propiedad de adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen unidas por fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, las dos gotas de agua en el parabrisas de un automóvil. Viscosidad es la propiedad que tienen los fluidos de oponer resistencia a fluir. Por ejemplo, la miel tiene mayor viscosidad que la leche. Capilaridad es la propiedad física de los líquidos que depende de su tensión superficial. Se presenta cuando existe contacto entre un líquido y la pared sólida, especialmente si son tubos muy delgados, por ejemplo, del ascenso de la savia de los árboles hasta sus hojas. La última propiedad es la densidad. Y esta propiedad de la materia es que relaciona la cantidad de masa con el volumen de un determinado cuerpo, y esta puede hacer variar la temperatura o presión de la sustancia. La densidad nos permite identificar distintas sustancias y puede ser calculada en forma directa midiendo independientemente la masa y el volumen, y matemáticamente se expresa con la siguiente fórmula. P o ρ es igual a M entre V, donde ρ es la densidad y es medida en kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? O en gramos sobre centímetros cúbicos. La M es la masa y esta es medida en kilogramos o en gramos. V es el volumen, que se mide en metros cúbicos o centímetros cúbicos. Aquí está una tabla de las densidades de diferentes sustancias. Estas están bajo condiciones de 0 grados centígrados y de una atmósfera. Por ejemplo, la plata tiene su densidad es de 10.5 gramos sobre centímetro cúbico, y del agua es 1.0 gramos sobre centímetro cúbico.
así de las diferentes sustancias. Veamos un ejemplo. Nos dice que calculemos la densidad del aluminio si se sabe que 2 metros cúbicos tienen una masa de 4.000 kilogramos. Aquí hay que considerar en 5 pasos la solución. Primero vamos a determinar cuáles son los datos que nos están aportando. Nos dice que la masa M es igual a 4.000 kilogramos. Y V, que es el volumen, serían los 2 metros cúbicos. Y lo que vamos a buscar es, o lo que vamos a calcular es la densidad del aluminio. Por eso entonces nuestra incógnita es P o Rho. La fórmula que vamos a utilizar es la que acabamos de ver ahorita y entonces sustituyendo nos quedaría que Rho o densidad es igual a 4.000 kilogramos entre 2 metros cúbicos. El resultado serían 2.000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la solución es que la densidad es de 2.000 kilogramos sobre metro cúbico. Si un artesano deseara determinar el peso real de una pieza de acero y no conociera su masa, como si la conocíamos ahorita, tendría que considerar el peso del cuerpo y su volumen. A esta relación se le conoce como peso específico de una sustancia, la cual puede expresarse como peso específico es igual al peso entre el volumen. Recordando que el peso está determinado por W, que es igual a masa por gravedad, podemos reescribir esa expresión de la siguiente manera. El peso específico va a ser igual a la masa por la gravedad entre el volumen. El cociente de M entre V o de masa entre volumen representa la densidad, por lo tanto también se puede expresar el peso específico en función de la densidad. Es decir, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. ¿Dónde? Pues ya sabemos que M es la masa, se mide en kilogramos. G es la aceleración de la gravedad y esta es una constante. Es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. W es el peso y se mide en newtons. V ya lo conocíamos, el volumen se mide en metros cúbicos. P o Rho es la densidad, se mide en kilogramos sobre metros cúbicos, y P es el peso específico, que se mide en newton sobre metro cúbico. La hidráulica es la parte de la física que se encarga del estudio de la mecánica de los fluidos, enfocándose en el comportamiento de estos, ya sea en reposo o en movimiento. La hidráulica analiza las leyes que rigen el comportamiento de los fluidos, los cuales pueden ser líquidos o gases, así como las técnicas para mejorar el aprovechamiento del agua. Para su estudio, la hidráulica se divide en hidrostática e hidrodinámica. La hidrostática es la rama de la hidráulica que estudia las propiedades de los fluidos en reposo. ¿Sí? El estudio de la hidrostática se fundamenta en los principios de Pascal, Arquímedes y Bernoulli. Para comprender estos principios, primero vamos a considerar los siguientes conceptos. Presión. La presión es la fuerza aplicada perpendicularmente sobre una unidad de superficie. Al aplicar una fuerza mayor, mayor es la presión, y a menor fuerza, menor es la presión, lo que significa que la fuerza es proporcional a la presión. Por otro lado, si una fuerza se aplica sobre un área más grande, la presión es menor y su área es más pequeña, lo que significa que la presión es inversamente proporcional al área. La presión se expresa con la siguiente fórmula. P, que es la presión, es igual a F, que es la fuerza medida en newton, entre A, que es el área medida en metros cuadrados, lo cual es igual a masa por gravedad sobre área. Veamos un ejemplo. Nos dice, calcula la presión que ejerce una mujer de 70 kilogramos sobre sus pies al estar de pie sobre una superficie de 0.067 metros cuadrados. Otra vez, empezamos. Primer paso, vamos a determinar los datos donde M, que es la masa, es igual a 70 kilogramos. A, que es el área, va a ser 0.067 metros cuadrados. G, que ya lo conocemos, es una constante, es 9.8 metros sobre segundo cuadrado.
La incógnita, primero que tenemos que encontrar es el valor de P, que es lo mismo que, el valor de W, ¿sí? Y después, conociendo el valor de W, vamos a buscar el valor del peso, de la presión, perdón. Entonces, W, que sí significa peso, es igual a la masa por la gravedad. Si sustituimos, entonces sería W igual a 70 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Nos da 686 newton. Okay. Ahora sí, ya conocemos W. Ahora vamos a sustituirlo en la fórmula de la presión. Y entonces nos quedaría P es igual a los 686 newton, que es lo mismo que M por G, ¿sí? Entre el área. El área es de 0.067 metros cuadrados. El resultado es 10.238.8 pascales. La presión que ejerce la mujer es de 10.238.8 pascales. Y bueno, habría que comentar nada más que Blaise Pascal fue un matemático, físico y filósofo francés. Sus aportaciones más importantes en los líquidos fueron la presión hidráulica y la jeringuilla. Aclaró el concepto de presión y vacío. Por eso es que esta medida, ¿sí?, lleva su nombre, ¿sí?, y se abrevia como PA. Cuando una persona se sumerge en un estanque o laguna, a medida que se sumerge, sufre molestia en los oídos independientemente de su posición. La presión que perciben las personas cuando están sumergidas en el agua en reposo se llama presión hidrostática y se puede definir como aquella que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene. La presión hidrostática depende de la densidad del fluido y de la profundidad en la que esté la persona. A este fenómeno se le conoce como el principio fundamental de la hidrostática. La presión hidrostática, o pH, se relaciona con el peso específico del líquido y de la altura. Matemáticamente se expresa con la siguiente fórmula. pH, que es la presión hidrostática, va a ser igual a P por H, ¿sí?, donde P es igual a ρ por G, en este caso a la densidad por la gravedad, donde P es la densidad y se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. M es la masa y se mide en kilogramos. H es la altura, se mide en metros. Y pH es la presión hidrostática, ¿sí?, y se mide en pascales. Este problema nos dice que un batiscafo, que es como una especie de submarino pequeño, diseñado para sumergirse a grandes profundidades en el océano, con fines científicos o militares, entonces lo tenemos sumergido a una profundidad H de 200 metros en el mar. Y nos dicen que la densidad del agua de mar es de 1.028 gramos sobre mililitro. Vamos a hacer rápidamente aquí una demostración. Sabemos que un litro es un volumen equivalente a un decímetro cúbico, pero un litro corresponde a 1000 mililitros y un decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Podríamos dividir por 1000 a los dos lados y nos queda que un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Entonces aquí donde dice mililitro podríamos cambiar por centímetro cúbico y entonces podemos convertir esa densidad a las unidades MKS. Entonces multiplicamos este valor por 1000 y nos da 1028 y nos queda en kilogramos sobre metro cúbico. Recordemos que el truquito para pasar de estas unidades a estas en la densidad es multiplicar por 1000. Entonces, retomamos. Dice que el batiscafo se encuentra a una profundidad de 200 metros en el mar y nos dicen que cuál es la presión que va a soportar. Entonces recordemos que a una profundidad la presión actúa en todas las direcciones sobre este pequeño submarino. Entonces vamos a calcular la presión y para ello utilizamos la expresión de la presión hidrostática, que es densidad por gravedad por profundidad. Densidad del agua de mar, que es 1028,
la gravedad la vamos a tomar como 10 y la profundidad, que son 200 metros. Efectuando toda esa operación nos da un resultado de 2.056.000 pascales, que incluso lo podríamos aproximar a 2 por 10 a la 6 pascales, es decir, 2 megapascales. Claro, es una presión bastante grande que va a soportar ese batiscafo. Por esa razón él debe estar muy bien construido por todas partes para que la presión, que es grande, no lo vaya a dañar. Entonces tenemos la respuesta. Se llama atmósfera a la capa del aire que envuelve a la Tierra y que es indispensable para la vida animal y vegetal. La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire por su peso sobre los cuerpos físicos que están en contacto con él. Esta presión, de acuerdo con el principio fundamental de la hidrostática, cambia dependiendo de la altura, por lo que el valor varía. Por ejemplo, en la ciudad de Puebla es diferente que en la de Veracruz. Los instrumentos que se utilizan para medir la presión atmosférica se llaman barómetros y manómetros. Tanto el barómetro como el manómetro fueron diseñados considerando el experimento de Torricelli. La diferencia entre uno y otro es que el manómetro mide la presión de un fluido con relación a la presión atmosférica. Como la presión atmosférica actúa sobre todos los objetos y sustancias que están en la naturaleza, si un líquido está en un recipiente al descubierto, alberca, río, mar, laguna, entre otros, la presión total a una profundidad determinada se obtiene sumando la presión atmosférica y la hidrostática. A esta suma de presiones se le conoce como presión absoluta. Matemáticamente se expresa: presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más presión hidrostática. El principio de Arquímedes nos dice: todo objeto sumergido parcial o totalmente en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. De acuerdo con esto, resulta que el empuje que recibe cualquier cuerpo sumergido será igual al volumen sumergido multiplicado por el peso específico del fluido que se trate. Es decir, el empuje va a ser igual al peso específico del líquido por el volumen. Como peso específico es igual a ρ por g o densidad por gravedad, entonces el empuje va a ser igual a la densidad por el volumen por la gravedad. El principio de Arquímedes da lugar a tres casos teniendo en cuenta el peso del cuerpo. Primero, el peso del cuerpo será igual a la fuerza de empuje, entonces el cuerpo se mantiene en equilibrio dentro del líquido. Otro, el peso del cuerpo es mayor que la fuerza de empuje, entonces el cuerpo se hunde hasta encontrar algo que lo sostenga. Y tercero, el peso del cuerpo es menor que la fuerza de empuje, entonces el cuerpo flota, es decir, algo de él queda en la superficie del líquido. Nuestro ejercicio es muy sencillo. Simplemente me dice que hay un cubo que se va a sumergir. Este cubo tiene 3.3 metros de arista. Entonces el arista está aquí, es 0.3 metros de arista. Y me dice que se va a sumergir en agua, por lo tanto entonces nuestro recipiente será así, en agua. Vamos a obtener la fuerza del empuje prácticamente. Entonces vamos a calcular el empuje del objeto y considerando lo siguiente. Como datos vamos a considerar, el problema nos dice que la gravedad va a ser aproximada a 10 metros sobre segundo cuadrado y la densidad del agua, en este caso vamos a ponerle acá densidad subíndice que es agua, nos da un valor constante también que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces con estos datos ya podemos pasar al análisis. Quedamos que nuestro empuje será dado por ρ, por gravedad, por volumen. Entonces es muy fácil. ρ, que en este caso es la constante, serían 1000, ahí está. Vamos a ponerle kilogramo sobre metro cúbico por gravedad, que es 10 metro sobre segundo cuadrado por volumen. Ahora, ¿cuánto vale el volumen de un cubo? Tengo que saber el volumen del objeto como tal. Cualquier figura geométrica me pueden poner aquí. Bueno, pues el volumen de un cubo es muy fácil, es simplemente el arista al cubo. Por lo tanto, el volumen del cubo sería poner 0.3 metros al cubo. De esta manera. Ahora, ¿cuánto nos daría entonces 0.3 metros al cubo? Nos da
.027 metro cúbico. 0,27 metro cúbico. Ahí está. Entonces, este dato del volumen lo meteríamos acá, 0,027 metro cúbico. Y ya podríamos encontrar ahora sí nuestro resultado de empuje. ¿Qué pasa con las unidades? Bueno, pues las unidades me quedaría, si es acá metro cúbico con metro cúbico se cancela, me va a quedar kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Que si ya tenemos hasta aquí experiencia, el kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado es aceleración por masa, lo que sería igual a la fuerza. La unidad de la fuerza es un newton. Entonces el empuje va a ser dado en newtons, puesto que es una fuerza. Ahora, hacemos todo eso, sería 1000 por 10 por .027. Y el resultado nos da 270 newtons. Y listo, tenemos ya calculado el empuje. De esta forma es como tratamos el principio de Arquímedes con nuestra relación de empuje con respecto al peso. El principio de Pascal se utiliza en las plataformas que elevan los coches cuando se quiere revisar el motor. El sistema que se aplica consiste en que el aire se comprime y ejerce una presión sobre el aceite que está en el depósito subterráneo. El aceite le transmite la presión a un cilindro, que es lo que finalmente levanta al automóvil. El principio de Pascal nos dice: presión ejercida sobre un fluido incomprensible contenido en un recipiente se transmite íntegramente a todos los puntos de este y a las paredes del recipiente que lo contiene. Posteriormente, Pascal comprobó su principio utilizando una botella con muchas perforaciones, equipada con un pistón hermético, que al empujarlo aumentaba la presión en el fluido, haciendo que saliera por los agujeros de forma uniforme en todas las direcciones. La prensa hidráulica, inventada por Joseph Bramah, es considerada la principal aplicación del principio de Pascal. Una prensa hidráulica consta de dos cilindros o vasos comunicantes de diferente sección transversal, cuyo interior está lleno de un líquido incomprensible, por lo general aceite, y un émbolo o pistón, que está en contacto con el líquido. Se ajusta en cada uno de los cilindros, de tal forma que cuando se aplica una fuerza sobre el émbolo menor, se origina una presión en el líquido, la cual se transmite íntegramente actuando sobre el émbolo mayor, produciendo en él una fuerza de mayor magnitud. Tomando en cuenta que la presión se calcula mediante el cociente fuerza entre área y que en una prensa hidráulica la presión de entrada es igual a la presión de salida, es posible establecer la relación que observas en la imagen. Esta relación, basada en el principio de Pascal, permite calcular la fuerza de entrada o salida en una prensa hidráulica, así como las dimensiones de los émbolos. Veamos el siguiente caso. Imagina que un auto cuya masa es de 1500 kilogramos se quiere elevar, empleando una prensa hidráulica, cuya área del émbolo mayor es 60 veces la del émbolo menor. ¿Qué fuerza consideras que será necesario aplicar? Primero calculamos la fuerza de salida, la cual corresponde al peso del auto, y este se obtiene a partir del valor de su masa. También se conoce la relación entre las áreas de los émbolos. Con esta información es posible calcular la fuerza de entrada. La relación que existe entre la fuerza de salida con respecto a la fuerza de entrada se conoce como ventaja mecánica y se representa con la expresión que observas. En el caso de la prensa hidráulica que analizamos, la ventaja mecánica ideal se calcula dividiendo la fuerza de salida entre la fuerza de entrada, lo que significa que una pequeña fuerza de entrada puede ser multiplicada para producir una fuerza de salida mucho mayor, utilizando simplemente un émbolo de salida, con un área mucho mayor que la del émbolo de entrada.
Daniel Bernoulli estudió el comportamiento de los líquidos con relación a la velocidad del flujo y la presión. Descubrió que la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja si su velocidad es alta y por el contrario es alta si su velocidad es baja. A esta relación se le conoce como principio de Bernoulli. Además, consideró que una tubería a mayor elevación, menor presión. El teorema de Bernoulli nos dice lo siguiente. La suma de la presión, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial por unidad de volumen tiene el mismo valor en todos los puntos a lo largo de una línea de corriente. Es decir, como se ve en este cuadro, presión más energía total, donde energía total va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Y se representa con la siguiente fórmula. Si expresamos la energía en función de la densidad, obtenemos la siguiente expresión conocida como la ecuación de Bernoulli, que es esta que está aquí, donde P1 es la presión de entrada, P2 es la presión de salida, H1 es la altura de entrada, H2 la altura de salida, V1 es velocidad de entrada y V2 velocidad de salida. Por una tubería horizontal de 20 milímetros de diámetro circula un fluido con una velocidad de 3 metros por segundo. Enseguida el tubo se estrecha a un diámetro de 10 milímetros. Si el fluido es agua, calcular la diferencia de alturas entre dos tubos verticales colocados inmediatamente antes y después del estrechamiento. Densidad del agua 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, hacemos aquí un esquema donde tenemos primeramente una parte ancha del tubo y luego se estrecha a otra. Muy bien, lo que nos piden aquí es calcular esta diferencia de alturas, ¿sí? Del tubo 1 y del tubo 2. Muy bien. Los datos son el diámetro de la parte 1, 0.02 metros, y el diámetro de la parte estrecha, 0.01 metros. La velocidad en esta parte, la ancha, es igual a 3 metros por segundo y la densidad del agua 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Muy bien, bueno, empezamos por aplicar la ecuación de continuidad, ya que tenemos que calcular la velocidad 2, es importante en el principio de Bernoulli. Por lo tanto, tenemos que la ecuación de continuidad es el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Bueno, en lugar de poner área podemos poner la fórmula, en este caso siendo una región circular, podemos poner pi por radio al cuadrado o bien pi por diámetro al cuadrado sobre 2, y haciendo manejos algebraicos llegamos a esta fórmula. Diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 igual a diámetro 2 al cuadrado por velocidad 2. Se sugiere al alumno de bachillerato que pueda realizar este tipo de operaciones algebraicas para practicar el proceso. Muy bien, de aquí entonces podemos sustituir, más bien despejar la velocidad 2, que es la que nos interesa, quedando de esta manera. Velocidad 2 igual a diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 entre diámetro 2 al cuadrado. Muy bien. Entonces calculamos la velocidad 2 es igual a diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 sobre diámetro 2 al cuadrado. Sustituyendo tenemos el diámetro 1 es 0.02 metros al cuadrado por la velocidad 1, que son 3 metros sobre segundo. Y el diámetro 2, que es 0.01 metros al cuadrado. Y resolviendo esta operación tenemos que la velocidad en la parte estrecha del tubo es 12 metros por segundo. Para entender lo que es la temperatura, recordemos que la materia está compuesta por átomos y moléculas que se mueven continuamente, y cuando se aceleran los átomos y las moléculas pasan a un nivel de energía diferente, que es la energía cinética. Esta energía se relaciona con una propiedad que permite saber qué tan caliente o frío se encuentra una persona u objeto. Cuando aumenta la energía cinética de los átomos o moléculas, las cosas aumentan su temperatura. La temperatura es una magnitud física que nos indica qué tan caliente o frío se encuentra un cuerpo o sustancia. La magnitud que nos permite identificar qué tan caliente o frío está un objeto o cuerpo es la temperatura, la cual es uno de los parámetros que describe el estado de un sistema. La temperatura es una propiedad que no depende de la cantidad de materia, por lo tanto es una propiedad de intensidad.
Existen diferentes escalas de temperatura. Para medirla hay diferentes escalas y las más usuales es la Celsius, creada en 1742 por el astrónomo sueco Anders Celsius, que marca 0 grados centígrados cuando el agua se congela y 100 grados centígrados cuando ésta hierve. La distancia entre los dos límites se divide en 100 partes iguales. Cada una corresponde a 1 grado centígrado. Esta escala es la que utilizamos en nuestro país, mientras que en Estados Unidos y en Europa se utiliza la escala Fahrenheit. Fue establecida por el físico holandés alemán Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724, que marca el 0 grados en el punto de congelación de una mezcla de agua con sal y 96 grados a la temperatura del cuerpo. Este valor después se cambió a 98.6 grados. Estas dos escalas se conocen como relativas debido a que contienen valores positivos y negativos. La relación entre la escala Celsius y la Fahrenheit es la siguiente. Grados centígrados sobre 100 va a ser igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 180. Para convertir las temperaturas entre las escalas mencionadas se utilizan las siguientes ecuaciones. Grados centígrados es igual a 5 novenos por grados Fahrenheit menos 32. Y viceversa, grados Fahrenheit es igual a 9 quintos por grado centígrado más 32. La escala Kelvin, preferida por los científicos y aceptada por el Sistema Internacional de Unidades, fue creada en 1848 por el físico inglés William Thomson, Lord Kelvin, el cual se constituye con base en la energía y no toma como referencia la ebullición o la congelación del agua. El número 0 se asocia con la temperatura más baja posible y se liga con el estado en el que una sustancia no tiene absolutamente nada de energía cinética, o sea, está en 0 absoluto. Como la energía cinética no puede ser negativa, esta escala no tiene números negativos. Las unidades en la escala Kelvin son de la misma equivalencia que las unidades de la escala Celsius y se simbolizan con la letra K. La temperatura de fusión del hielo es de 273.15 Kelvin, de tal manera que 0 grados Kelvin corresponden a menos 273.15 grados Celsius. La relación entre la escala Celsius y la escala Kelvin es la siguiente. Kelvin igual a grados centígrados más 273 y viceversa, grados centígrados es igual a Kelvin menos 273. La escala Rankine fue inventada por el físico e ingeniero escocés William Rankine en 1859 y se define midiendo en grados Fahrenheit sobre el 0 absoluto. En esta escala tampoco se introducen valores negativos de temperatura, por lo que ambas se consideran escalas de temperatura absoluta. La relación entre la escala Rankine y la escala Fahrenheit es la siguiente. Grados Rankine igual a grados Fahrenheit más 460. Cuando dos cuerpos que están a diferentes temperaturas se ponen en contacto entre sí, hay una transferencia de energía del objeto más caliente al más frío y no a la inversa, hasta alcanzar el equilibrio que se produce cuando ambos cuerpos tienen la misma temperatura. Se transfiere de tal forma que después de cierto tiempo alcanzan una misma temperatura. A este fenómeno se le llama equilibrio térmico. Entonces, el calor es la transferencia de energía de un cuerpo a otro debido a que hay una diferencia de temperatura entre ambos. El calor involucra una transferencia de energía interna de un lugar a otro. La energía interna es la energía asociada con los átomos y moléculas del cuerpo. Incluye la energía cinética y potencial asociadas con los movimientos de traslación, rotación y vibratorios que se presentan de manera aleatoria por las partículas que forman al cuerpo y cualquier energía potencial que genere enlaces manteniendo las partículas unidas. Las unidades del calor se miden en el sistema internacional como Joule y en el segesimal ergios. Sin embargo, las unidades que se suelen utilizar son las calorías y las kilocalorías. Algunos equivalentes del calor de las unidades anteriores son: una caloría es igual a 4.18 joules, una kilocaloría es igual a 41.800 joules y una kilocaloría es igual a 1000 calorías. La transferencia de calor entre cuerpos se realiza de tres formas diferentes.
Primero, la conducción. Este es el proceso mediante el cual el calor se transfiere directamente a través de un material sin ningún movimiento neto de material. Por ejemplo, si acercas una varilla de metal a una flama, el calor de la flama se conduce al metal y este a tu mano. Luego está la radiación, que es el proceso por el que los cuerpos emiten energía que puede propagarse por el vacío. La energía radiante se transporta mediante ondas electromagnéticas, por ejemplo. Por la radiación nos llega el calor del sol, así como también por la radiación podemos sentir el calor que se desprende de un foco encendido si acercamos la mano. Y convección, que es el proceso por el cual el calor se transfiere a través de un fluido por el movimiento del mismo. Por ejemplo, cuando se pone a calentar un recipiente con agua, esta al calentarse en la parte inferior se dilata y disminuye su densidad, por lo que el agua caliente asciende y transporta así el calor de la parte inferior a la parte superior, generando el movimiento interno de las partículas. La capacidad calorífica es la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar 1 grado Celsius la temperatura de una sustancia. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. C es igual a Q sobre delta de T, donde C es la capacidad calorífica medida en Joule sobre Kelvin. Q es el calor medido en Joule. Delta T es el cambio de temperatura y esta delta T va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial y se mide en Kelvin. También se puede utilizar otras unidades como son Joule sobre grados Celsius, calorías sobre grados Celsius, kilocalorías sobre grados Celsius. Por ejemplo, una pulsera de plata requiere 100 calorías para aumentar su temperatura de 20 grados centígrados a 75 grados centígrados. ¿Cuál es su capacidad calorífica? Muy bien, los datos que tenemos es que la temperatura inicial es de 20 grados centígrados. La final es de 75 grados centígrados. Delta T o el incremento de temperatura es igual a 55 grados. O sea, 75 menos 20. Y Q es igual a 100 calorías. Muy bien, la incógnita, por supuesto, es C o capacidad calorífica. Muy bien, utilizando la fórmula que ya vimos y sustituyendo, ¿sí?, nos va a dar como resultado 1.818. Calores específicos. Si calentamos una sustancia, la capacidad calorífica no cambia cuando se tiene la misma masa, pero si la masa de dicha sustancia varía, la cantidad de calor absorbido será diferente, es decir, la cantidad de masa determina la cantidad de calor requerida para variar su temperatura. A esa cantidad se le llama calor específico. Cuando hablamos de calor específico, hacemos referencia a la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Para entender esto, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos 1 kilogramo de arroz y 1 kilogramo de pasta, y nos dicen que sus calores específicos son 3 kilojoules sobre kilogramo Kelvin y 8 kilojoules sobre kilogramo Kelvin respectivamente. Esto quiere decir que si yo quiero aumentar en 1 grado la temperatura del arroz, debo darle 3 kilojoules de energía, y si yo quiero lograr el mismo efecto en la pasta, que es aumentar 1 grado, debo darle 8 kilojoules de energía. En termodinámica, este tema se centra en 2 clases de calores específicos. El calor específico a volumen constante CV, que es la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia cuando el volumen se mantiene constante. Y el calor específico a presión constante CP, que es la energía requerida para hacer lo mismo cuando se mantiene constante la presión. El calor específico a presión constante es siempre mayor que el calor específico a volumen constante, porque a presión constante el sistema se expande. Esto quiere decir que hay un trabajo, y el trabajo es energía. Entonces la energía que le estemos dando al sistema se va a utilizar para aumentar la temperatura y para realizar el trabajo. Entonces le debemos dar más energía para que realice estas dos cosas. Y cuando el volumen es constante, la energía que utilizamos es solo para aumentar la temperatura. En términos de otras propiedades termodinámicas, podemos tener
que el calor específico a volumen constante es igual a la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura cuando estoy a volumen constante, y para el calor específico a presión constante es igual a la derivada de la entalpía específica con respecto a la temperatura cuando estoy a presión constante. Una observación que podemos hacer de lo anterior es que son relaciones de propiedades y como tal son independientes del tipo de proceso. Por lo tanto, son válidas para cualquier sustancia que experimente cualquier proceso. Por último, la unidad común para los calores específicos en sistema internacional es kilojoule sobre kilogramo por grado Celsius o kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. La materia, como podemos observar en nuestro entorno, se encuentra en 3 estados característicos, que son sólido, líquido y gaseoso. Al cambiar la energía en el entorno, los elementos y los compuestos pueden cambiar del estado de agregación en el que se encuentren a otro. Este cambio se denomina cambio de fase. Siempre que no se descompongan a elevadas temperaturas, todas las sustancias pueden existir en cualquiera de los 3 estados, cuando se encuentran en condiciones adecuadas de presión y temperatura. En algunas situaciones, sin embargo, la transferencia de energía no da lugar a un cambio de temperatura. Esto ocurre cuando las características físicas de las sustancias cambian de una forma a otra, lo que se conoce como cambio de fase. Algunos cambios de fase comunes son de sólido a líquido, de líquido a gaseoso y de gaseoso a sólido. En estos cambios de fase aparece un cambio de energía interna, pero no de temperatura. Los cambios de fase se realizan suministrando o extrayendo energía, acción que consiste en separar o juntar las moléculas de la sustancia que va a cambiar de fase. Este proceso de cambios también se puede hacer de una manera inversa, donde el sólido lo podemos convertir a gaseoso, el gaseoso a líquido y el líquido a sólido. La cantidad de calor que se necesita para que se produzca un cambio de fase por unidad de masa se conoce como calor latente y se representa con la letra L. El calor latente es la relación entre la cantidad de calor que se absorbe o se libera y la masa del material que experimenta el cambio de fase. Y eso se expresa con la fórmula siguiente. L es igual a Q entre M. ¿Sí? El calor que se absorbe o se libera se calcula como Q es igual a L por M. Aquí lo único que estamos haciendo es despejar la incógnita que se desea. Donde L es el calor latente y se mide con Joule sobre kilogramo. Q es el calor, se mide en Joule. M es la masa y se mide en kilogramo. También se pueden utilizar otras unidades como son las calorías sobre gramo, calorías sobre kilogramo, etc. Si dejamos una gelatina al sol, luego de cierto tiempo se hace líquida. Cuando una sustancia experimenta un cambio de fase sólido a líquido, el calor se denomina calor latente de fusión y se va a representar de esta manera. LF es igual a Q sobre M, donde para despejar la Q nos quedaría que es igual a LF por M. Por el contrario, si calentamos agua en un recipiente hasta hervir, ¿qué podemos observar? Cuando el cambio es de líquido a vapor se llama calor latente de vaporización. Y este se presenta con la siguiente fórmula. LV es igual a Q sobre M. Despejando Q, nos quedaría que es igual a LV por M. Por ejemplo, ¿cuánto calor se requiere para fundir 10 kilogramos de plomo, considerando que su temperatura de fusión del plomo es de 22.5 kilojoules sobre kilogramo? Los datos que tenemos es que LF o el calor latente de fusión es igual a 22.5 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? Y la masa es 10 kilogramos. La incógnita va a ser Q. Por lo tanto, vamos a sustituir en la fórmula y nos quedaría Q igual a 22.5 por 10. Entonces, el calor requerido es de 225 kilojoules. Muy bien, hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Los espero en el siguiente video.